Víquez nos presente el proyecto 2022, conocimientos tradicionales relativos a prácticas terapéuticas tradicionales y perspectiva de producción de plantas medicinales en San Francisco Cherán, Michoacán. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. El proyecto es multidisciplinario, tiene 3 años de duración, ahorita ya pasaron 2 años y este es su último año, ¿no? Entonces, pues estuvimos trabajando en los avances. El equipo que ha estado participando, pues está formado por estudiantes y por profesores. Bueno, estoy yo, mi servidora, el doctor Rubén, Julia Salgado, Joaquín Trejo, Laura Alejandra Almanza, Ríos, Diana Priscila, Jacobo Alejandro, Marisol, Juan Carlos, Stephanie, Emma, Diego, son estudiantes de maestría, de doctorado y de nivel medio superior, y por supuesto está la contraparte de Michoacán, que es la doctora Hortensia Mena. Bueno, el objetivo de este proyecto pues fue buscar mecanismos para la preservación de conocimientos tradicionales en cuanto al uso terapéutico de ciertas plantas que se producen en esta localidad, que es San Francisco Cherán, Michoacán. El objetivo, pues, es tener un inventario de sus conocimientos tradicionales, es decir, para qué sirve su planta, si efectivamente está respaldada por un conocimiento tradicional, cuáles son los usos y aplicaciones, pero ya validados a través de métodos científicos. Los compañeros del CIDID Michoacán, ellos se están encargando de hacer todas las pruebas, y pues de un campo o de un espacio muy amplio de plantas que serían, que los locales consideraban que tenían un efecto terapéutico, a final de cuentas pues solamente se está trabajando con 4, porque pues son en las que se ha demostrado que existe cierto efecto. De estas plantas, pues el objetivo es tener su ficha de inventario con la localidad donde se genera ese conocimiento tradicional, el diseño de las estrategias de protección de propiedad intelectual e industrial en derecho positivo, es decir, las que se pueden aplicar de acuerdo a nuestra normatividad, hacer un estudio de prospectiva y de mercado para que estas personas pues puedan hacer una mayor distribución de su producto, y también pues para que generen su empresa, porque pues aquí la cuestión es que ellas tienen un conocimiento muy amplio sobre cómo trabajar con las plantas, pero no necesariamente sobre cómo trabajar de una manera productiva y sobre todo en beneficio de la propia localidad, que fue algo muy importante, ¿no? Desde el principio se logró el contacto con con las productoras. Ellas, incluso ellas nos decían que pues ellas eran brujas de Cherán y que por eso se conoce Cherán, ¿no? Y nosotros les comentamos que pues, por supuesto, ¿por qué? Porque el objetivo de este proyecto justamente es no romper ni intervenir con su esquema de trabajo de ellas, ¿no? Respetar su cultura, respetar sus ideas y sus tradiciones. Bueno, el proyecto se dividió en 3 etapas. En el primer año hicimos el diseño de levantamiento de conocimientos tradicionales, en el segundo el levantamiento, y en este tercero pues ya estamos trabajando con lo que les comentaba, ¿no? Los inventarios, hacer los modelos de perspectiva, modelo de negocio y hacerles las propuestas de protección de propiedad intelectual e industrial. Para hacer esta primera etapa del diseño del levantamiento de conocimientos tradicionales, pues no es nada más decir, pues vamos a platicar con ellas, a ver qué nos cuentan, sino que existe toda una metodología y sobre todo, pues se hizo trabajando con la metodología propuesta por la Organización Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esta organización nos dice que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, que son invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Y pues justamente los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales pues son productos de la creatividad y del intelecto humano, pero tienen una característica muy particular. Corresponden a comunidades indígenas y locales, y además muchos de ellos son conocimientos ancestrales. Entonces, pues se tiene cierta confusión respecto a que la propiedad intelectual industrial protege el conocimiento, y eso no es cierto. El conocimiento es universal y siempre es de libre acceso. No importa dónde se genere, este siempre es de libre acceso. Lo que se protege son sus expresiones o sus aplicaciones. Y justamente, pues eso es lo que se está trabajando con ellos. La cuestión aquí es que la ley
incluso esta organización, pues para que algo pueda ser protegido tiene que estar fijado. Es decir, si nosotros vemos un bailable que es una expresión cultural de cualquier zona de nuestro país, el solo hecho de representarlo no significa que esté fijado, tiene que quedar grabado pues en algún medio electrónico, en algún dispositivo, en cualquier medio físico, pero tiene que quedar ahí grabado. Sin embargo, esta práctica no es muy común en con nuestras comunidades indígenas, ni tampoco con las comunidades locales, que no necesariamente es lo mismo. Aquí justamente esa característica hace muy difícil poder proteger los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. Otro de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta es que cuando estos se protegen a través de lo que viene siendo la propiedad, los derechos de propiedad intelectual, viene el siguiente problema, que es, bueno, ya quedó protegido, pero todos los derechos de propiedad intelectual penecen, tienen un tiempo de vigencia, y una vez que se termine esa vigencia, pues los conocimientos pasan a ser pues de dominio público junto con la aplicación que fue protegida. Entonces aquí lo que se señala es que en el caso de los conocimientos tradicionales, si bien es cierto que si ya hicieron el ejercicio de este derecho de propiedad intelectual una vez que lo obtienen, pues de todas maneras se tiene que dar importancia a la conservación y a la preservación de esos conocimientos y que no deben de ser utilizados de manera libre por terceros. Entonces es un poco, pues, como que incongruente, ¿no? Porque decimos, bueno, es que si son conocimientos ancestrales, son de acceso para todo el público, y sí son de acceso para todo el público, pero no debieran de ser explotados por todo el público, sino solamente por la comunidad o la localidad donde se originaron. Es decir, ellos deberían de ser los beneficiarios. Entonces, aquí algo muy interesante es que cuando utilizamos con ellos la palabra vamos a explotar sus recursos o vamos a explotar sus conocimientos, como que fue un choque, ¿no? O sea, como que explotar, ¿no? Entonces, fue algo pues muy interesante empezar a trabajar con ellos y empezar a presentarles a ellos estos casos. Bueno, es que mira, con un ejemplo así muy sencillo, la denominación de origen del Olinala permite que todos se obliguen a decir de dónde es el Olinala. Esa técnica tiene su origen, es muy específica, y todos los que lo utilicen tienen que citar a esa localidad. Entonces, eso te da un beneficio a ti como comunidad. Pero por otra parte, pues también existen otros esquemas como son las bases de conocimientos tradicionales de la OMPI, donde uno puede entrar y decir, ah, bueno, pues es que yo encontré tal artesanía y la quiero proteger o quiero generar una marca para este tipo de diseños o quiero registrar el diseño. Entonces tú entras a esta base y ahí ya están registrados todos los productos o todas las expresiones culturales o de conocimientos tradicionales con las diferentes localidades de los países que son miembros de la OMPI. Entonces es una manera también de protección. No está registrado por un instrumento de propiedad intelectual, pero el solo hecho de que ya están fijados da una protección a las comunidades. Y por eso logramos convencerlas de que nos dieran las entrevistas y hacer las fichas de inventario. Bueno, algo muy importante es que no se debe violentar a la comunidad indígena local. La etapa de identificación de necesidades es esencial. Aquí, bueno, ellos tienen que aceptar nuestra participación y pues prácticamente toda la primera parte del proyecto pues fue eso, ¿no? Pues estar investigando los protocolos, darles a ellos toda la información necesaria respecto a cómo se trabaja esta parte de conocimientos tradicionales, que hay acuerdos internacionales que los protegen, que no nada más hace que nos den la información y nos vamos, porque de hecho ellos comentaban mucho eso, es que luego vienen de las universidades y nos piden información y después se van y nunca regresan. Entonces, pues ahorita con ellos ya llevamos pues estos 3 años trabajando. Ahora, Cherán es una comunidad de Michoacán que se ha caracterizado pues justamente porque ha tenido diversas crisis y estas crisis han llevado a que tenga un autogobierno. Entonces tiene una forma de organización particular, pues todos sabemos que lo que son los usos y costumbres están reconocidos desde la Constitución de los Estados Unidos de México y bueno, pues ellos apegándose a esto tienen una forma particular de elegir a sus autoridades, pero pues además es una comunidad local, está compuesta tanto por una proporción indígena como por una proporción de gente que lleva ahí muchísimos años trabajando, pero no necesariamente es de origen local. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí de acuerdo a los indicadores de marginación, el 5.2 veces respecto a la media nacional, si tienen ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra, porque son muy renuentes a otro tipo pues de tipo de instalaciones, incluso de sus casas, ¿no? El 2.3 veces más tiene población de 15 años o más analfabeta.
Entonces, pues como se pueden ver, es una de las localidades pues, que tiene problemas de marginación, pero tiene muy buenas prácticas en cuanto al cultivo y la producción de las plantas tradicionales. De hecho, también cultivan en sus patios traseros. Finalmente, lo que encontramos nosotros una vez que se hizo toda la revisión de la normatividad, pues es que en cuanto a derechos de autor, pues estos pueden registrar sus productos tradicionales o sus expresiones a través de obras artísticas, cerámicas, cestería, tejidos, textiles y trajes. Aquí algo muy importante de los derechos de autor es que siempre van a dejar fijado pues quién es el autor, que en este caso se debe de reconocer a la comunidad, y hay marcos internacionales de los cuales México es firmante, pues que obligan a eso, ¿no? El problema es que para hacer eso se exige originalidad y muchos de los diseños que se tienen nunca se protegieron, o muchas de las prácticas que tienen pues nunca se protegieron. Entonces en este caso pues también estamos buscando que dentro de lo que van a ser los talleres que se les van a dar, pues tratar de identificar pues cuáles son esas partes de novedad que nos permitan hacer este tipo de registros. Pero el solo hecho de hacer los inventarios, que quede registrado que ellos utilizan esa planta, para qué la utilizan, cómo la cultivan, cómo hacen la cosecha, cómo la almacenan, cómo la preparan para que tenga el efecto esperado y cómo la distribuyen. Esa misma ficha pues se va a registrar por derechos de autor. Y en cuanto a propiedad industrial, las figuras que pueden aplicar es denominación de origen, marca tradicional, marca certificada, marca colectiva y patente. En el caso de patente, pues se tiene que verificar que el efecto que ya fue detectado en las 4 plantas que finalmente fueron elegidas, pues no exista alguna otra patente que ya proteja esa aplicación. Y en el caso de las marcas, pues estamos ya ahorita terminando la búsqueda y al parecer sí sería viable. La marca certificada es una nueva forma, pero es interesante porque lo que hace es reconocer a una comunidad como productora o desarrolladora bajo un cierto proceso de un determinado producto. Entonces, todos los que utilicen o quieran vender ese producto aunque ellos los generen con sus propias materias primas, con sus propios procesos, tienen que citar a la comunidad de origen donde se generó esa práctica, lo cual pues es muy bueno para la comunidad, ¿no? Porque tener una denominación de origen, esa la obtiene el Estado y se deben de gestar a nivel internacional. Entonces pues es un trámite mucho más largo que el tipo de marcas que se les están proponiendo. Y la patente, bueno, pues ahí hay que hacer un estudio más profundo que también ya se está trabajando. Estos tipos de esquemas pues generan protección positiva, al otorgar exclusividad de uso y evitar el uso por terceros, y preventiva porque evita que el nombre de la comunidad sea usado de forma engañosa. ¿Sí? Al quedar ya con estas figuras ellos, pues entonces si sale un producto que diga que viene de su zona o que haga referencia a las técnicas que ellos utilizan, pues entonces ya tienen una manera de defenderse. Bueno, entonces, ¿en qué consistió esto? Pues finalmente decir cuáles son los conocimientos tradicionales que se van a considerar para el levantamiento. Pues fueron todas las plantas medicinales que se consideran como remedio popular, pero también las que ellos consideran con un efecto mágico, porque esa era la idea, hablar con ellos, conocer, ver qué están haciendo, y ya una vez que tuvimos todo ese panorama, pues entonces ahora sí ver que los efectos se validaran por el equipo técnico del CIDIN Michoacán. También se buscó identificar las asambleas, los comités locales o indígenas, la estructura comunitaria, y verificar si se requiere autorización oval para la aplicación del cuestionario y la documentación de sus conocimientos tradicionales. Y sí se requería, en efecto, se tenía que tener como que el visto bueno de las personas de mayor edad, ¿no? Que es algo muy usual en las comunidades. Finalmente, los datos generales de cada planta, pues también se estructuraron, y en el levantamiento, pues se establecieron cuáles eran los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales, su uso, cultivo, almacenamiento, distribución y formas de preparación para generar el efecto medicinal. Se aplicó la encuesta a las personas de mayor edad y que tienen mayor práctica en cuanto al uso de las plantas seleccionadas, y al final de cuentas se está trabajando con 7 encuestas para análisis este año. Lo que les comentaba, finalmente las plantas, ya una vez que se hizo el levantamiento y el cruce con la información científica, son estas: toronjil morado, toronjil blanco, hierba de sapo y la hierba del golpe. En esta etapa final estamos haciendo el análisis cualitativo de las entrevistas para poder construir las fichas de inventario y en complemento con la información técnica de los compañeros del CIDIR.
Se está trabajando en el estudio de prospectiva, en las estrategias de protección. Para esto, pues ya estamos haciendo la búsqueda de marcas y patentes para no tener un problema ahí legal después. Y finalmente, a las comunidades se les va a habilitar en estos temas cómo hacer su modelo de negocio para innovación social, que incluye pues cómo tienen que hacer su estudio de mercado. Ya lo estamos ahí trabajando. Se hizo un pequeño cartelito aquí, gracias, que nos autorizaron a utilizar el nombre del centro. El emprendimiento en mujeres y prospectivas, transferencia de tecnología enfocado, por supuesto, a comunidades rurales. Y aquí hay un tema muy importante. Cuando hablamos de propiedad intelectual, pues la cuestión es que la propiedad intelectual, gestarla es caro, es un proceso caro. Entonces, ¿cómo esos procesos que son tan caros los hacemos accesibles para comunidades que no tienen dinero? ¿Sí? Y aquí, bueno, pues hemos encontrado algunos esquemas de financiamiento legales, todos. Y que podrían apoyar a estas comunidades, ¿no? Entonces, en estos procesos de transferencia, pues buscamos todo ese tipo de esquemas. Justamente se acaba de dar un taller sobre propiedad intelectual aquí en el instituto por parte de la OMPI, y era justamente para grupos menos favorecidos, y la verdad es que fue muy interesante, y eso es lo que les vamos a proyectar en este taller de transferencia de tecnología. Y finalmente tenemos los esquemas convencionales para protección de conocimientos tradicionales, que va a ser al menos motivarlos y convencerlos de que establezcan una marca. Ahorita ya también el año pasado, se me pasó a comentarles, se dio el curso de registro de empresa y de la cuestión financiera, ¿no? ¿Cómo le haces para tu empresa? Se les dio ahí un taller muy práctico, y bueno, pues sí se animaron a empezar a hacer el registro de su empresa, porque tiene que estar registrada para pues poder tener una marca, y también para poder tener beneficio de las transferencias, de los modelos de financiamiento para transferencia de tecnología. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Aquí leo una de redes sociales. Muy interesante tema sobre la propiedad intelectual. Mi pregunta es, si alguien fuera de la comunidad puede registrar alguno de las artes como un vestido o un tipo de textil. Pues de que puede, pero no debería. Sin embargo, pues existen varios casos en la práctica donde efectivamente se ha hecho el registro por parte de terceros ajenos totalmente a la comunidad, registrando esos diseños como propios. En algunos casos, el gobierno mexicano ha intervenido y bueno, sí se han llegado a algunas soluciones, pero en algunos otros, pues no. Aquí, por eso es tan importante que estén fijados, ¿no? Porque pues, uno de los principales argumentos es: yo lo protegí porque no está fijado, no está protegido, y lo que no está protegido es del libre acceso, ¿no? Entonces, justamente es una parte muy importante de hacer visibles este tipo de conocimientos. Ok. Doctora Esperanza y después licenciado Julio. Sí, yo felicitarte, doctora, por el proyecto, pero quisiera hacerte a lo mejor una pregunta de contexto. En el trabajo de campo que ustedes realizaron, ¿no tuvieron problemas con la comunidad en cuanto a la seguridad? Porque este es un lugar muy peligroso. Bueno, o como nos lo han pintado, ¿no? Sí. De llegarle a la comunidad y decirles, miren, les vamos a ayudar. ¿Cómo fue esa parte de ese proceso? Fíjate que en esa parte ayudó mucho los compañeros de CIDIR Michoacán, y que ellos ya habían establecido alguna comunicación con las personas que viven en esta zona, y eso facilitó mucho. O sea, si llegan nada más de buenas maneras, no. De hecho, primero tuvimos acercamientos en línea, y ya más o menos a finales del año pasado fue cuando se hicieron los levantamientos. Pero ya fue casi después de un año, más de un año y medio. Pero no De seguridad, no, afortunadamente todos regresamos completitos, todos estamos bien. Gracias, licenciado Julio. Hola. Bueno, son dos cuestiones. Una, todas estas plantas medicinales, al hacerles un producto comercializable, tendrían que tener la autorización de la COFEPRIS. Depende del tipo de efecto. Si es un efecto farmacológico, sí debe de tener el efecto de la autorización de COFEPRIS y seguir todo el proceso. Si es un complemento alimenticio, no necesariamente. Y ahora, Sí. bueno, en su estadística, el levantamiento que hizo, vi que señaló que la mayoría de las personas, o es un alto porcentaje de los que viven en esa comunidad, habitan casas con piso de tierra.
Pero es, al final de cuentas, bueno, es parte de su tradición o de sus costumbres. Y no es por, digo, desde mi punto de vista, bueno, pues, punto de vista es importante. El hecho de tener esas tradiciones implica que, bueno, son las, como ustedes lo hacen, son las ancestrales, y con eso estoy diciendo, el hecho de que se les imparta, se les convoca o se les instruya en hacer una comercialización, no iría en contra de esas cuestiones. Fíjate que esa es una cuestión que se discute mucho, si este tipo de procesos de intervención, porque al final de cuentas es eso, si están alterando los usos y costumbres, pero de acuerdo a lo que a todo lo que revisamos nosotros, incluso en tratados internacionales, pues no, y al contrario, es una práctica buena. ¿Por qué? Pues porque son comunidades que viven prácticamente del autoconsumo, ¿no? Entonces, si pueden salir, si pueden comercializar su producto bajo mejores condiciones, pues es bueno para ellas, y además que ellos lo hagan, porque no falta quien lo compra y lo comercializa, nada más que ese beneficio ya no lo reciben ellas, ¿no? Entonces, a nivel internacional, de hecho, en todos los foros de propiedad intelectual que estuvimos participando y que estuvimos asistiendo, se presentaron muchos casos, y esta es una pregunta frecuente, pero finalmente les estás alterando su modo de vida. No, pues porque nosotros no llegamos a cambiarles su modo de vida, solamente estamos procurando o proporcionándoles algunos elementos, por supuesto con base en la experiencia de ellos mismos, porque la verdad es que saben un montón, y que les permitan pues llevar sus productos y ser ellos los beneficiarios, ¿no? De su propio conocimiento. Gracias. Pues por acá la doctora Pilar, después por acá Claudia. Solo preguntar que si no ha habido otras incursiones de extranjeros, porque se me hace muy poco cuando en un huerto familiar puede haber hasta 100 especies en 1 metro cuadrado, y aparte pues han patentado Alemania que Hipericum perforatum, y que es la hierba de San Juan, que sirve para la ansiedad, y muchas especies que ya están patentadas desde hace mucho, bueno, desde nuestro jitomate, cuando los españoles, los europeos, que decían que la papa producía cáncer, y ahora es la base de la alimentación de los alemanes. Entonces, muchas cuestiones que ya se han llevado, o esto que dicen de los, Carolina Herrera fue la que pusieron de todos los textiles, ¿no? Que tenían en algunas comunidades, ¿no? Y entonces no se puede hacer nada, porque yo les decía en una ocasión, en una entrevista, se debería de patentar el chile, ¿no? Pero pues ya no, o decíamos, ¿o por qué de la papaya hacen tanto los asiáticos si es de origen mesoamericano? Y me decía una compañera de ese pro, que he trabajado mucho allá con ellos, y me dice, ay, mira, ya no digas nada, siquiera que ellos están haciendo algo, porque nosotros no hacemos nada. Uy, sí. Bueno, es un poco pues así que el enfoque contrario, ¿no? Pues no hacemos nada, a lo mejor no porque no queramos, sino porque pues no conocemos algunos elementos que nos podrían ayudar, ¿no? Entonces, pues esa sería, nada más, de la pregunta de hace un momento, los porcentajes de cuántas veces está en superior esa característica es del INEGI. Si esa no la levantamos nosotros, nuestro levantamiento solamente fue sobre conocimientos tradicionales. Y de lo que comentabas, Pili, en efecto, justamente es lo que les comentaba, dentro de la parte que estamos ahorita revisando es las marcas y las patentes, porque si yo quisiera proponer algo así, pues tengo que estar segura de que no esté registrada, y si está registrada, pues tendría yo que demostrar que ese conocimiento se lo llevaron de aquí, ¿no? Y pues y dependerá también de cuántos años tenga su registro de esa patente, pues de quién sea, ¿no? Gracias. Claudia, por favor. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es porque ahorita vi diversas plantas que ahí comenta. Yo he llevado a Cofepris dadas de alta algunas marcas, algunas patentes, algunos medicamentos. Y obviamente que para darlos de alta necesitamos una investigación, porque nos lo preguntan en la base de datos. Pero obviamente no para toda la gente es a lo mejor un tranquilizante. Entonces, aquí mi pregunta es, esos test, finalmente dice usted que son de origen de ese pueblo, pero mi pregunta es, esas plantas no nada más se dan en esa comunidad de Michoacán,
tenemos en nuestro país una diversidad de tierras, una diversidad de plantas, y obviamente se pueden dar en Michoacán, se pueden dar en Cuernavaca, entonces ahí entra un conflicto, pienso yo, de investigación, porque esas plantas no nada más se dan en esos estados, se trae una semilla, la siembra aquí en el... Sí, Y se da, entonces, ¿cómo va a porque las proteger? cantidades no van a ser las mismas por el tipo de tierra. O sea, lo puedes sembrar donde sea, pero la tierra no se ni las condiciones físicas. Las condiciones físicas afectan a las características de la propia planta, que eso fue algo que los compañeros no Pero ante ante COFEPRIS, usted va a pedir un cuestionario. pero ante COFEPRIS yo no registro que son originarias de Michoacán, yo lo que registro es insectos. Y la marca, cuando yo lo proponga ante el INPI, cuando vaya a hacer mi solicitud de marca ante el INPI, pues lo que yo voy a llevar es todos los elementos para decir que hay una marca similar y que hay un producto clasificado de productos que son sujetos de servicios. Ahora, en este caso, productos que son sujetos de marca. Y el que tenga mi marca, si lo pongo como complemento, bueno, tendría que decir, pero no necesito registrarlo como una declaración de origen ni como originario de un estado de especificación. Gracias, doctora Alejandra. Sí, doctora, felicidades, domina bien el tema. A mí me apasiona todo esto de los pueblos indígenas porque pues estamos tratando de llevar a través de la UPI pues todo esto de cómo rescatar, ¿no? A las mujeres o a los hombres indígenas, y en este caso lo de las plantas. Me gustaría saber cuántas personas se beneficiaron o si aceptaron compartir con ustedes que se comercialice o platicar de todo lo que... Pues tenemos así como todo un grupo constante de 12, 15 personas. Tampoco es tan grande la comunidad y de los productores tampoco son tantos, pero pues son más o menos 12, 15 personas las que han estado constantes, porque es como que flotante, ¿no? A veces llegan unos, a veces no llegan, pero así en general, en promedio como sí, entre 12 y 15 personas. ¿Y son mujeres o hombres? O mujeres. En su mayoría. Sí, perfecto. Sí, porque ellos tienen, bueno, ellas tienen más conocimiento, pero también los hombres, entonces se podrían unir a mujeres indígenas para poderles ayudar en buscar ese financiamiento, que es una de las elementos más importantes, más importantes y estrategias que se quieren hacer ahorita con mujeres indígenas. Gracias, doctor. Gracias. Por acá, Leti, la doctora Pilar Monserrat y después la licenciada Laura. Sí, doctora, la verdad me gustó mucho su proyecto, porque hay muchos abusos, ¿no? En cuestión de todas estas cuestiones que generan y se producen dentro de los pueblos originarios, ¿no? Mis preguntas son dos. Una, ¿por qué si, de acuerdo a lo que comenta Claudia, y además si sabemos, ¿no? Que todas estas plantas no solamente son propias de una región, ¿por qué Cherán? Pues fue Cherán porque cuando hicimos el proyecto multidisciplinario pues necesitábamos trabajar con una zona a la que se tuviera acceso y los compañeros de CEDIR Michoacán pues están ahí cerca, ¿no? Yo pensé que a lo mejor habría notado que esas plantas dentro de esa zona geográfica tendrían mejores características, a lo mejor. Eso lo estuvimos investigando durante el primer año, que era lo que nos comentaban, ¿no? Es que la tierra no es igual, esto, aquello. Pero no, en realidad fue porque los compañeros de Michoacán ya tenían un trabajo previo, ¿no? Entonces, para hacer el multidisciplinario, que fue cuando llegamos a la conclusión de que podríamos colaborar, ellos ya conocían, ya llevaban un adelantado, ¿no? Y mi segunda pregunta es duda. Todas estas plantas ya se comercializan, ¿no? Y son, como dijo usted, los llaman como complementos nutricionales o algo así. Complementos alimenticios. Ajá, no están, pues se venden en todas las tiendas naturistas. Si esto se llevara para Cherán a crear esta marca en cualquiera de las categorías que ustedes puso, los beneficios serían para esa comunidad de Cherán. Para esa marca, sí. Ahí, se recogerían de ahí, serían sus genes. Sí, para ellos, sí. Bueno, el instituto financió el proyecto, pero no, la idea es que sea para la comunidad, porque además los conocimientos son de ellos. Ok, por acá la... ¿Por qué no una empresa, una cooperativa?
Pues fíjate que ellos también plantearon eso, porque era una cooperativa, pero en la revisión que hizo el asesor financiero, el problema de las cooperativas es luego ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces es más fácil una asociación que la cooperativa por sus estatutos. Cuando no llegan a un acuerdo, pues entonces se acaba el proyecto. Y para marcas colectivas, hay una cuestión de que necesitas que vengan todos a firmar y si no viene toda la cooperativa, no hay manera de que se utilice. Por eso fue más práctico. Bueno, prácticamente. Pero ellos las están, sí, o sea, porque el tema al final de las cooperativas es una de subsistencia, porque ellos siempre van a estar como involucrados, ¿no? En sacar adelante el proyecto, pero ni una empresa para agarrar y lo abandonan. Un poco me gustaría si pudieras abundar cómo han sido, qué tan receptivos han sido al tema de pues al final es valorizar su tecnología, yo no uso explotar, sino valorizar, pero si realmente tienen esas capacidades empresariales, eso es otro tema. Bueno, yo considero que la principal capacidad que necesitan, pues es la de, pues lograr la plantación, lograr el cultivo y tener el producto y saber almacenarlo y saber obtener el resultado esperado, ¿no? Porque lo tienes que preparar de cierta forma. Ya la capacidad o la habilidad empresarial, yo no comparto la idea de que hay que nacer con ellas o hay que estudiar, ¿no? Y justamente la idea aquí, pues, es darles esos talleres pues, para habilitar. Ahora, son talleres muy cortos, por supuesto, pues yo creo que es un poco ilusorio pensar que ahí ya mañana les sorpresa, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es sembrar la semilla y la verdad es que han sido muy receptivos en cuanto a este tipo de temas. De hecho, sí les ha interesado bastante y pues la expectativa es de que se interesen y pues continuar con el proyecto, ¿no? Pero que ya sería, pues ahora sí. Listo, ok. Muchas gracias. Licenciada Laura. No, un poco en ese sentido, pero también si habrá un proceso de acompañamiento posteriormente o cuál es el estatus ahorita para la capacidad de producción. Pues la idea es... Y un tema muy importante también, pues el cuidado de la inocuidad de del producto que se va a ofrecer y del control de calidad, ¿no? Son fundamentales y ese es el punto crítico de todos los que se registran bajo ese esquema de productos nutrimentales o para la complementos. Y evidentemente sabemos por qué le dan la vuelta a COFEPRIS, no son procesos muy complejos que implican pruebas preclínicas, animales, o sea, tardados que apenas las instituciones educativas que tienen laboratorios de punta y bueno, con un montón de condiciones tienen esa posibilidad, pero creo que sí es un punto muy crítico y bueno, una capacitación efectivamente les dará un panorama general, pero creo que hace falta o hará falta para el éxito de este emprendimiento, pues un acompañamiento a nivel y demás. Sí, porque es complejo. Bueno, ahorita el proyecto se concentró en identificar, bueno, rescatar esta parte de los conocimientos tradicionales, hacer ver a ellas que es positivo este tipo de acciones, convencerlas, validar los efectos de las plantas. Y en el tema de COFEPRIS, pues sí necesita los análisis clínicos y todo eso en todas sus fases, siempre y cuando se trate de un fármaco, pero el que sea complemento alimenticio no le elimina las pruebas de calidad. Entonces, ya para poder lograr una comercialización ya como una empresa y demás, pues por supuesto que se tienen que cuidar muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé si ustedes se acuerdan que acaba de pasar lo de las cocas que estaban alteradas y pues incluso tenían su código de número, ¿no? De producto. ¿no? Entonces, pues hacerle las rayitas, hacerlo de menos y generar un número aleatorio, ¿no? Pero ese número pues tiene que estar registrado, ¿no? No es así nomás. Es que sí es un tema muy delicado el tema porque es humano y bueno, y de alguna manera hay que cuidarlo desde el punto de vista porque pues el Politécnico está de alguna manera implicado, ¿no? Pero está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran por acá? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes, doctora. Pues igual que Leti, a mí me gustó mucho el proyecto, pues la secuencia, ¿no? De cómo se está manejando.
En tanto que es un proyecto multidisciplinario, sí requiere distintas perspectivas, ¿no? Y distintos perfiles, en fin, para lograr los resultados, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, que lo que comenta Leti, siempre se abusa del conocimiento de los pueblos originarios, más que tradicional, yo considero que es ancestral, ¿no? Porque no viene de una tradición, nuestros antepasados son nuestros abuelos, ¿no? Nuestros ancestros datan de una época mesoamericana, ¿no? Entonces, yo más que tradicional considero que es un conocimiento ancestral. Y bueno, le veo muchísima utilidad, ¿no? Porque se está atendiendo un problema en particular y me gustó pues esta manera, este cuidado que tuvieron, el acercamiento hacia la gente, pues para obtener un resultado, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Sí, probablemente podría haber esta cuestión de revisión si es tradicional o ancestral, nada más que, pues, ahora sí que la idea, pues, es aplicarlo, ¿no? Y, pues, tener en algún momento y en más largo plazo, pues, lograr tener incluso algún tipo de financiamiento. Y entonces hay que utilizar la terminología que está reconocida, ¿no? Conocimientos tradicionales y instituciones culturales. Y tengo una duda, por ejemplo, el Colegio de Michoacán, que tiene identificado cada rincón de Michoacán, pero con una precisión increíble, si ellos no tienen estudios previos o si colaboró de alguna manera o les sirvió. No les pedimos a ellos colaboración, pero en la segunda fase, en la identificación de las plantas, hicimos el barrido de todos los documentos disponibles. Y bueno, por supuesto también del Colegio de Michoacán, de ahí nos recomendaron algunos libros, ¿no? Pero de manera con un indicador con los y bueno, pues incluso también buscamos en libros muy viejos, ¿no? Tratando de encontrar más información. Tenemos convenio de colaboración con ellos, con el Colegio de Michoacán, para que si quieren tener un acercamiento. Muchas gracias. Oiga, doctora, perdón, y en el CIDIR hicieron pruebas de laboratorio para las propiedades, ¿verdad? Comparativos con lo que decía Claudia, ¿no? Con todo el rigor científico. Sí, gracias. Todos ellos tienen laboratorio y saber, ¿no? Pero si me hubieran dicho que a mí me tocan los experimentos, no. Muy bien.